Hola, hola apreciados estudiantes de grado sexto. Esta semana nos corresponde trabajar matemáticas. La actividad de esta semana se titula El conjunto de los números racionales, es decir, los fraccionarios como ustedes comúnmente los conocen. Esta actividad tendrá plazo hasta el domingo 25 de octubre para entregarla. A continuación, les voy a dar unas pautas para poder desarrollar esta guía. Como actividad introductoria, cuando hablamos de fraccionarios, siempre pensamos en cómo dividir, ¿cierto? En cómo repartir en partes iguales. Pensamos en una división. Entonces, aquí tenemos una pizza, ¿sí? Tenemos la pizza y queremos repartir en partes iguales. Entonces vamos a mirar qué nos propone la situación problema. Dice, si Rebeca invita a 5 personas, ¿qué parte de la pizza le toca a cada una, incluyéndose ella? Entonces, acá si se incluye ella serían 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a escribir? Un sexto, ¿cierto? A cada una, porque ¿cuántos pedacitos hay? 2, 4, 6. Entonces a cada persona le va a corresponder un sexto, ¿cierto? Dice que si de los invitados solo llegan 2 personas, ¿qué cantidad de pizza le corresponde a cada una, incluida Rebeca en la repartición? Entonces, si son solamente 3, pues les tocará de a un tercio, ¿no? Si se la comen toda, pues les tocará de a 2 sextos, ¿cierto? Vendría siendo la respuesta. Ahí hay otra situación para que ustedes también la piensen y me describan cómo quedaría. Ahora miremos la imagen 2. Es un terreno que está dividido en 7 pedazos, ¿verdad? Ahora analicemos. Dice que Luis tiene un terreno rectangular dividido en 7 partes iguales. Entonces vamos a mirar qué nos pregunta. Dice, si Luis tiene 4 hijos y a cada uno le da un séptimo del terreno, ¿cómo se representa el total del terreno cedido? Entonces tiene 4 hijos y a cada uno le da un séptimo. Entonces sería un séptimo, más un séptimo, más un séptimo, más un séptimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál parte entregó? Va a entregar 4 séptimos del total del terreno, ¿verdad? Entonces, para venir y justificar esa situación. Aquí hay una segunda pregunta para que ustedes también la analicen y me la representen. Vamos ahora con la práctica 2, concepto de fracción. Completa la siguiente de acuerdo a la situación pedida. Entonces, vamos a mirar acá un poco cómo quedaría. Dice, Juan comió la mitad de la torta. Entonces, si Juan se comió la mitad de la torta, ¿sí? ¿Cuál es el todo? Entonces, ustedes aquí me dibujan el todo. ¿Cuál sería el todo? Pues una torta completa, ¿verdad? Pero ahora les estoy diciendo, haga un dibujo y represente la situación en forma numérica. Entonces, el dibujo, pues la torta, pero entonces como dice que se comió un medio, ¿verdad? Entonces hacemos un medio. Entonces esta sería, se comió un medio. Dice que escriba de forma numérica, ¿cómo quedaría? Entonces de forma numérica, ¿cómo nos va a quedar? 1, un medio, ¿verdad? Y así van a ser las siguientes situaciones. Dice, casi las 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua. Entonces aquí ustedes me van a representar el planeta Tierra, si hacemos el dibujito del planeta Tierra, la unidad, ¿sí? La bola de nuestro globo terráqueo. Y ahora me van a representar cuánto sería las 3/4 partes y lo escriben en forma de fracción. Y lo mismo para las siguientes situaciones. Vamos entonces con la siguiente actividad. ¿Qué nos dice la siguiente actividad? Entonces aquí van a hacer una lectura juiciosa. Yo les dije al iniciar que los números racionales, ustedes comúnmente los conocen como los números fraccionarios, pero aquí vamos a profundizar un poquito más en ese conjunto, ¿no? El hombre, pues,
ha sentido la necesidad, ¿cierto?, de repartir, de dividir la unidad en partes iguales a raíz de esa experiencia que el hombre tuvo. Se derivaron este tipo de números, los racionales. Entonces, saber que la unidad la podemos dividir en partes iguales, por eso aparecen los racionales, y ahora acá los racionales van a ser positivos y negativos. Esa es otra acuñación de los números racionales, ¿verdad? Ya ustedes vieron los números enteros, que hay positivos y hay negativos, ¿no? Entonces me van a leer esta historia de en dónde podemos aplicar los números racionales en nuestra vida práctica, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Para hacer una receta, ¿cierto? A veces en la cocina nos hablan de cuánto las medidas que debemos emplear. Ahí están los números racionales y así ellos tienen muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, cuando se desea partir un alambre de 20 metros de largo en 4 partes iguales, ¿cierto? En 4 partes iguales, pues nos quedarían 5 pedacitos. ¿Cuál es el tamaño de cada parte? Pues cada parte va a ser, ¿qué? Como son 5 pedacitos, ¿cuánto va a medir? Un quinto, ¿cierto? Va a ser un quinto de esos 20 metros. Entonces, para acá complementar esa respuesta. Lo mismo aquí me van a mencionar 2 situaciones de su casa en las que utilicen los números racionales. Recuerden que los racionales van a ser los mismos fraccionarios que ustedes ya venían manejando. Aquí tenemos ahora, vamos a recordar que los números racionales, pues la fracción no tiene un numerador, un denominador, el numerador y un vínculo. Este vínculo significa división, razón o proporción. Es importante tener muy en cuenta que esta rayita, ¿cierto?, de la fracción significa división, razón o proporción. El numerador indica las partes que puedo tomar y el denominador indica las partes que representa la unidad. Entonces ahora vamos a mirar la definición de número racional. Dice que un número racional es todo aquel que yo pueda escribir como un cociente. ¿Un cociente qué es? Un cociente de la forma A sobre B, todo lo que pueda escribir como una división. Que A y B sean enteros y que B debe ser diferente de 0. Es decir, el denominador debe ser diferente de 0. Usted no puede decir 5 ceroavos, menos 20 ceroavos, ¿no? Dice, y el máximo común divisor del numerador y el denominador debe ser igual a 1. Entonces, por eso es importante la simplificación, ¿no? Entonces, el conjunto está formado por expresiones de este tipo, se conoce como números racionales y se representa con la letra Q. Pueden ser números positivos o negativos, 5 cuartos, 1/3, 1/2, menos 4 quintos, ¿no? Por ejemplo, el 2 es un número racional. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner de denominador 1. El 3 también es un número racional porque yo lo puedo escribir como 3 dividido en 1, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que los naturales y los enteros también van a ser números racionales. Entonces, según eso, vamos a la práctica 3. Según la definición anterior, agrupa el siguiente conjunto las cantidades que corresponden a los números racionales. Entonces, en ese punto, ¿qué consiste? Que ustedes van a mirar, ¿cierto?, cuáles números de estos pertenecen a los racionales. Entonces, vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, 25 sextos. Entonces, usted aquí va a colocar 25 sextos. ¿Sí? Aquí es, para mi caso, el computador lo escribe como un slash, pero recuerden que ese slash puede ser horizontal o puede ser así en diagonal. Bueno, ¿qué otro número también pertenece? Esos que están allá pertenecen aquí a este conjunto. Entonces, por ejemplo, el 5 más 5, ese más 5 que está ahí, también va a pertenecer a este conjunto porque yo lo puedo escribir como más 5 sobre 1. Recuerden lo que les acabé de decir. ¿Cuál otro puede servirme? El 5 octavos, por ejemplo, 6 sextos, ¿sí? 6 sextos también me puede servir, ¿verdad? Entonces los vamos colocando en este conjunto.
De esa manera voy completando cuáles pertenecen. Lo único que deben tener en cuenta ahí es que el denominador debe ser diferente de 0, ¿verdad? Bueno, vámonos ahora a la última práctica, a la práctica 3, a la práctica 4. Entonces ahora vamos a mirar el significado de la fracción como una razón. Entonces en el salón de clases la relación entre mujeres y hombres es de 6 a 3. Significa que por cada 6 mujeres hay 3 hombres. Es decir, que si tenemos 9 estudiantes, 6 son mujeres y 3 son hombres, ¿sí? Entonces las fracciones nos sirven para representar este tipo de situaciones. Miremos, por ejemplo, en una reunión hay hombres y mujeres. Analicemos los casos siguientes. En la reunión hay un hombre por cada 3 mujeres, es decir, que de cada 4 personas, 1 es hombre y 3 son mujeres, ¿sí? ¿Cómo lo puedo escribir? 1 es a 3, se puede escribir de esta manera. También lo puedo decir 1 es a 3 o como fracción, 1/3. Las 3 formas pues son válidas que ustedes las manejen. Entonces, ¿cómo será la relación de mujeres a hombres? Entonces, 3 es a 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda en forma de fracción? 3 sobre 1. Vamos a mirar la práctica 4 que dice. Entonces, dice, en un salón de clases hay 35 estudiantes, de los cuales 10 son hombres y 25 mujeres. ¿Puedes afirmar que por cada 2 hombres hay 5 mujeres? Explica. Entonces, vamos a mirar cómo haríamos ese punto, ¿cierto? Nos dicen que vamos a revisar, entonces nos está pidiendo la relación, por cada 2 hombres hay 5 mujeres, entonces ellos nos están diciendo esta relación, 2 es a 5, entonces miremos a ver, comprobémoslo, entonces, ¿cuántos hombres hay? 10 hombres, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres? 25, entonces vamos a simplificar esa fracción. A 10 le puedo sacar quinta y a 25 también. Acuérdense, aquí es importante simplificar. Entonces, 10 dividido en 5 nos da 2 y 25 dividido en 5 nos da 5. Entonces, 2/5. O sea que sí estamos en una relación de 2 a 5, como lo explica el problema. Entonces, de esa manera ya analizamos que sí es afirmativa esta situación. Entonces, aquí también yo les planteo 3 situaciones más para que ustedes las analicen, las resuelvan y por último, pues hagan su autoevaluación. Bueno, mis niños, un placer hacerles este video. Cualquier inquietud, quedo atenta. Un abrazo fuerte.